Bueno, es un privilegio poder estar acá y poder seguir hablando de un tema más. Hemos estado hablando de la teología del sufrimiento, hablamos de eh, el cuidado, nuestro autocuidado. Y hoy quiero hablar de algo que creo que todos como pastores, servidores, enfrentamos y como seres humanos en esta sociedad tan acelerada enfrentamos y creo que es bueno hablar de eso, confrontarnos y también tener herramientas que es el estrés, el manejo del estrés y de lo que se llama el burnout o en español el síndrome del quemado, pero pues la tendencia es decirle el burnout porque en español suena medio raro y da otra cosa. Entonces yo quiero hablar de ese tema y poder darles algunas herramientas, alguna información y algunas herramientas porque lo enfrentamos y ustedes seguramente han visto cuántos pastores, servidores tal vez han quedado a mitad del camino por no saber manejar el estrés, por quemarse y pues nuestro anhelo no es que eso les pase a ustedes, sino que puedan lograr hacer lo que Dios les ha mandado hacer de una manera buena, con toda la salud necesaria. Entonces, es compartir eso. Primero, lo que tenemos que saber es que el estrés es normal. El estrés es algo que Dios sí creó, es parte del mecanismo de la vida para sacar a flote a las personas en situaciones difíciles. Es un mecanismo, digamos, de defensa, es una ayuda a generar una respuesta de protección y es necesario para sobrevivir en situaciones de peligro real. O sea, es algo que realmente en sí el estrés no es pecado, no es algo eh, fuera de lo normal, es un mecanismo que Dios creó con una situación, pero lo hemos distorsionado, digámoslo así. Y es una combinación de un proceso que tiene dos mecanismos, que es por un lado la supervivencia y la adaptación. Entonces, por ejemplo, el estrés se genera si tú estás en el campo y te viene un león, pues tú tienes que sobrevivir y tienes que adaptarte a la situación, entonces tu cuerpo va a reaccionar con estrés para que tú tengas las fuerzas necesarias para salir huyendo y no quedarte ahí y ser comido por el león. Entonces, el estrés es un proceso que se origina cuando esas demandas ambientales superan la capacidad adaptiva de un organismo, o sea, cuando ya lo que pasa en el ambiente es más allá de lo normal, de lo que normalmente te adaptas, y ahí hay cambios biológicos y psicológicos que pues pueden causar la enfermedad que tanto eh, vemos. También es claro que las causas que provocan el estrés no siempre son negativas, o sea, no siempre derivan de situaciones de peligro, dolorosas o perjudiciales, sino también hay situaciones que vivimos en el día a día, más bien rutinarias, que pueden producirnos estrés sin ser necesariamente peligrosas. Por ejemplo, los trancones que enfrentamos a diario, la música alta de los vecinos o los gritos los fines de semana debajo de nuestra casa son cosas que tal vez son rutinarias, pero nos generan estrés. O también, muchos de ustedes no están en Bogotá y van a viajar. Esas expectativas del viaje, de que salga bien el vuelo, que todo, que ahorita hablaban del clima, todas esas expectativas que hasta puede ser rico ay, voy a verlos, qué rico el viaje, pero todo eso genera un estrés, aunque sea positivo, digámoslo así, o no sea algo que sea un peligro, pero todas esas situaciones pueden generar estrés. Entonces, según las situaciones ambientales que se nos presentan, tú tienes que hacer frente a ellas y dependiendo de los mecanismos que tú pongas en marcha, te vas a adaptar o no. Entonces, esa adaptación al estrés es esa respuesta de tu cuerpo
tanto fisiológica como emocional, para intentar como paliar esos efectos del estrés y va a traer cambios en el individuo. Nuevamente, puedes salir huyendo, puedes simplemente ponerte a llorar, ponerte a hacer algo, pero te vas a adaptar y te vas a hacer superar, digamos, el estrés. Y el estrés afecta cuatro áreas básicas. La física, o sea, va a haber reacciones que ahorita vamos a ver, síntomas, el comportamiento, vas a actuar, el cognitivo, o sea, tus pensamientos y el emocional, tus emociones. Esas cuatro áreas son afectadas por el estrés y en ese proceso de adaptación, que se llama síndrome general de adaptación, tiene tres fases. La fase de alarma, que es esa fase de alerta general donde aparecen esos cambios para contrarrestar esas demandas generadas por lo que te está estresando. Por ejemplo, ahí ¿qué pasa? Aumenta tu frecuencia cardíaca, tus temperaturas, tu temperatura varía, cambios en la tensión, o sea, es como ese como cuando en la mañana suena la alarma, ese detonante es esa fase de alarma donde tú dices algo aquí está pasando. Mi corazón está acelerado, algo está pasando, es esa fase de alarma. De ahí viene esa fase de adaptación, que los síntomas desaparecen porque ya el organismo se está adaptando a esos efectos del agente estresante mediante una serie de mecanismos de reacción que permiten hacer frente al mismo. O sea, corazón se aceleró, pero entonces tú te estás dando cuenta, entonces vuelve y como que se va adaptando, como que se va normalizando, y viene de ahí una fase de agotamiento, que ya las defensas disminuyen porque cuando el agente estresante se queda en el tiempo, ya él ha superado esos mecanismos de reacción del organismo, entonces nuevamente vuelve a síntomas similares a la fase de alarma, pero es como ya esa estabilización de una condición que no es la ideal. En algunas áreas o agentes estresantes, en diferentes áreas, en la familiar, podemos ver, por ejemplo, cuando hay excesivo ruido en el entorno familiar, gritos, que los niños están jugando, tal vez alteraciones en la relación de pareja, tal vez problemas de salud de alguien de la familia, cuando hijos problemáticos, cuando lo que tristemente muchas veces pasa que uno tiene que cuidar de algún familiar, del abuelito y todo, y viene a vivir a la casa. Eso también son todos agentes estresantes en la familia. En lo laboral, pues pueden ser las características del trabajo, la misma experiencia, las relaciones con tus compañeros o con el jefe, ese factor de desarrollo profesional, de que tú quieres avanzar o no puedes avanzar. En lo social, agentes son, por ejemplo, si vives en zonas de mucho ruido y contaminación, vivir al lado de la calle, tal vez en cuanto a sanidad o tensión, inseguridad, una zona conflictiva, cuántas personas en nuestro país tristemente viven bajo constante estrés porque no saben si si salen van a llegar a casa porque tal vez una bala perdida los vaya a encontrar o aún dentro de la misma casa o ser parte de procesos judiciales y en el área personal algunos agentes que te pueden estresar es cuando tienes ingresos económicos bajos, cuando tienes que tal vez modificar tu vida por una enfermedad, por un divorcio, por que te enviudaste, por X razón, el tener que dedicarte permanentemente a otras personas, sacrificando tal vez eh, tus propios sueños, tus propios deseos, tu propio tiempo a solas. Y pues en las mujeres, tanto la menstruación como la menopausia pueden hacerlas más vulnerables al estrés en ese momento. Entonces, hay diferentes respuestas. Habrá, digamos, las emocionales, va a haber una pérdida de energía física o psíquica, un estado bajo de ánimo, apatía, pesimismo, tal vez temor a padecer enfermedades, pérdida de autoestima, ser muy voluble emocionalmente, un momento feliz, el otro triste,
es ser inestable, tener tensión. En la parte cognitiva no se pueden tomar decisiones, hay como un bloqueo mental, es vulnerable ante las críticas, o sea, alguien le dice, no, el huevo te quedó muy aguado y mejor dicho, eso fue la catástrofe, que bajo otras circunstancias no te afectaría, pero estás estresado, entonces cualquier cosa pasa, estás confundido, te distraes fácilmente, olvidas cosas frecuentemente y en el comportamiento puede llegar al punto de tartamudear, de entrar en adicciones o salir a fumar o beber más de lo habitual, tener una risa nerviosa, tal vez arrancarse el pelo nerviosamente, morderse las uñas, abusar de los fármacos, hacer actividad física exagerada, tener desórdenes alimentarios, todos son respuestas que pueden llevar al cuerpo en el estrés. Viendo eso, hay cuatro tipos de estrés. Está el estrés nocivo o desgastante, el que es dañino, digamos. Hay el eustrés, o sea, métanle una U después del eustrés, que es ese estrés por situaciones o experiencias positivas y está relacionados a un mecanismo de adaptación, por ejemplo, casarse, nuevamente el viaje, la promoción en el trabajo, el que ay, yo voy a ver a mi familia, ese estrés positivo se llama eustrés. Está el estrés agudo, que está conectado a eventos esporádicos y alternados con tiempos de descanso. Entonces, es el estrés que tengo ahora porque voy a viajar, pero después estoy de nuevo bien y vuelve, o sea, es como hay un evento, pero después hay tiempos de calma y vuelve y juega. Y está el estrés crónico, que es lo terrible, que es ese que ya es un estado de alerta por largos periodos de tiempo o por muchos periodos alternados, pero con muy poco descanso. O sea, te estresaste, tuviste descanso tal vez mediodía y vuelve el estrés. Entonces, ese es muy grave en el sentido de las consecuencias que puede tener. Y hablando de consecuencias, esas hormonas del estrés que cuando es el momento son buenas, pero en sí terminan siendo perjudiciales para el cerebro porque esos niveles elevados de cortisol, nuestra hormona del estrés, pueden causar daños en el hipocampo, que es clave para nuestra memoria y especialmente afecta el recuerdo de actividades recientes. Entonces, una persona que está constantemente estresada puede tener problemas ya de memoria y de recordar actividades recientes. Pero nuevamente, en condiciones apropiadas, o sea, situaciones de emergencia, los cambios que provoca el estrés son convenientes, pues nos van a preparar de manera adecuada a responder oportunamente y poner nuestra vida a salvo. O sea, cierto nivel de cortisol, cierta aceleración, cierto todo eso es necesario y bueno, pero cuando perdura en el tiempo, ahí empieza a ser los daños. Y obviamente tenemos que saber y entender que las consecuencias del estrés no solo te afectan a ti que estás padeciendo el estrés, sino también, como sabemos muy bien, alcanzan a tu familia, a tus compañeros de trabajo, tus amigos, los ámbitos en que te desenvuelves. Si eres pastor, va a afectar tu iglesia, si eres lo que sea, va a afectar tu entorno. Y nuevamente, miremos en las diferentes áreas. En la familia va a traer alteraciones generales en la dinámica familiar, va a llevar nuevamente, aunque puede ser una causa del estrés, puede también ser una consecuencia, esas malas relaciones con otros familiares. También va a alterar la relación con tus hijos, porque si tú estás estresado, tú vas a reaccionar muy a la defensiva con tus hijos y eso va a alterar. También tu relación con tu pareja va a estar en ese sentido afectada y pues también va a afectar la economía familiar, porque nuevamente si tú no estás al 100% no vas a poder rendir al 100% y va a traer eso. En lo laboral te va a traer mal humor y descontento, va a haber baja laboral porque estás enfermo,
va a haber deterioro en tus relaciones tanto con tus jefes como tus compañeros de trabajo. También va a haber incumplimiento del horario laboral, va a disminuir tu rendimiento laboral, va a haber un mayor riesgo de accidente laboral. Nuevamente, hablábamos de que en lo mental hay olvidos, hay distracción, depende de lo que tú estás haciendo. Si tú te distraes en tu trabajo, va a haber un accidente laboral. O sea, si tú estás en una fábrica y estás manejando una máquina y te distraes, puede que tu dedo se quede ahí adentro y hasta ahí llegaste. Entonces, esos son asuntos y puedes agobiar a tus compañeros con problemas personales y ellos terminan odiándote. En lo social, pues puede haber pérdida de interés en la colaboración ciudadana, en actos sociales, te puedes alejar de tus amigos, o sea, ese aislamiento. Nuevamente aumentan los accidentes de tráfico porque tú estás o consumiendo mucho alcohol y todo, o porque tú estás tan distraído que no prestas atención. También va a haber una sobrecarga, pues lo que tanto hablan en la atención, en la EPS y en urgencias por esos síntomas, sobrecargando esa situación. Y finalmente en lo personal, pues va a haber alteraciones psicológicas y orgánicas, también nuevamente el aumento en el riesgo de accidentes, el peligro de automedicación. Vas a tomar más fármacos como analgésicos, algo para dormir o cualquier cosa para paliar los síntomas del estrés. Y pues también puede haber cambios en el comportamiento como en la alimentación, que se coma de más o que se caiga en no comer, en consumir más alcohol, tabaco, hasta llegar al punto de drogas, dependiendo del asunto. Los síntomas más comunes del estrés son sobresalto, dolores de cabeza, desmayos, perturbaciones o dificultades para dormir, tener pesadillas, enojos, nuevamente alteraciones del apetito, dolores musculares, hiperventilación, esas alteraciones de la presión arterial, un agotamiento generalizado, estar irritable, la dificultad para concentrarse, depresión y sentido de culpabilidad, para mencionar algunos. Viendo todo eso, pues ¿cómo manejamos el estrés? Por un lado, lo primero es aprenda a reconocer el estrés. Lo primero que usted tiene que hacer, lo primero para saber cómo manejarlo es saber reconocer, tengo estrés en mi vida. Y es nuevamente, como hablábamos hace 8 días, nuestro temperamento es diferente, experimentamos muchas cosas diferentes, entre ellos también el estrés. Cada uno de nosotros lo experimenta de una manera diferente. Puede que usted se enoje, esté irritable, que no pueda dormir, que sufra dolores de cabeza o malestar estomacal. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que estoy estresada ante ciertas cosas porque ese día amanezco con diarrea. O sea, mi cuerpo es muy, ya lo pasa al plano psicosomático, entonces yo sé, aunque yo no me sentía estresada, cuando yo digo, ah, es que yo estoy estresada porque voy a tener un examen médico o porque voy a tener eso, por eso es. Entonces ya uno va reconociendo, tengo estrés o, oye, estoy respondiendo como que, ah, este es así yo así reacciono ante el estrés. Entonces, ¿cuáles son esas señales de estrés en usted? Entonces usted trate de pensar en la última situación estresante que usted tuvo y qué hubo en el plano físico, emocional y mental que usted se da cuenta, ah, yo siempre reacciono de esa forma, o mi cuerpo me lo muestra así, o mis pensamientos lo, eh, lo somatiza de esta forma. Entonces, una vez que usted conozca las señales, usted podrá saber cómo manejarlo, porque cuando yo no estoy consciente de eso, pues yo no sé cuándo manejarlo. Y lo otro es identifique esas situaciones que pueden provocarle estrés. Esas situaciones se conocen como tensionantes. Entonces puede que el tensionante suyo sea la familia,
el colegio, si estuviera en el colegio, el trabajo, las relaciones, el dinero, los problemas de salud, nuevamente hay cosas que tal vez a uno de nosotros no nos estresa y al otro sí, porque somos diferentes. Entonces, hay que ver qué me estresa a mí. Hay personas que les encanta y por eso son taxistas o conductores de Uber y InDrive, no les importa el tráfico. Pero hay otras personas que solo vieron dos carros uno tras el otro y ya están estresados. Entonces, yo tengo que saber qué me estresa. Entonces, una vez que yo comprenda de dónde viene mi estrés, pues yo podré idear maneras de lidiar con esos tensionantes. Entonces, primero, reconozcamos el estrés en nuestras vidas. Lo segundo, evite aliviar el estrés de maneras poco saludables. Puede que cuando usted se sienta estresado, usted recurra a comportamientos poco saludables que lo ayuden a relajarse, que puede ser que usted coma en exceso, que usted duerma demasiado o no duerma lo suficiente o que procrastine. Entonces, tal vez en el momento le ayuden en un principio a sentirse mejor, pero le pueden hacer más daño de lo que ayuda. Entonces, más bien use los consejos que le voy a dar ahora para manejar ese asunto. Entonces, nuevamente, reconocer el estrés, ver, oye, he estado usando maneras no saludables para aliviarlo y de ahí encuentre esas técnicas saludables para manejar el estrés. Y nuevamente hay muchas. Yo le voy a dar algunas, pruébelas, mire cuáles funcionan mejor para usted. Nuevamente, hay unas que te van a servir, otras que no te van a servir porque somos diferentes y tenemos que ajustar. Hay unas que son universales. Por ejemplo, la primera, reconozca las cosas que usted no puede cambiar. Cuando usted acepta que hay cosas que usted no puede cambiar, usted puede dejarlas ir y no alterarse. Por ejemplo, usted no puede cambiar el hecho de que usted tiene que conducir durante la hora pico porque su trabajo termina a tal hora. Pero usted puede entonces buscar maneras de relajarse en el trayecto, como estar escuchando un podcast, un audiolibro, música de alabanza, lo que sea. Pero usted no puede, hay ciertas cosas que usted no puede evitar. Si depende de donde usted vive, yo viví un año al lado de un barrio popular que todos los fines de semana yo tenía música toda la noche, todo el día. Entonces yo no podía evitar eso, yo vivía ahí, yo qué voy a hacer, yo no puedo mandarle a la policía, eso es todo el barrio ahí que está ahí. Bueno, entonces yo tenía que encontrar maneras de que eso no me estrese, de dormir entonces con cosas, de poner música, de mirar cómo. Entonces esas eran cosas que yo tenía que mirar cómo hacerlo. Entonces mire esas situaciones que usted no puede cambiar, pero que usted sí puede cambiar el cómo usted reacciona o lo que usted haga. La segunda es evite esas situaciones estresantes. Siempre que le sea posible, aléjese de la fuente del estrés. Por ejemplo, si su familia siempre discute los días festivos, pues dése un descanso, salga a caminar o dé una vuelta en el carro. Si usted sabe que le estresa eh, que usted cuando va a mercar hay cola larga, pues vaya bien temprano que todavía la gente no está haciendo, entonces tal vez va a evitarse la cola o vaya bien tarde que la gente ya no está, así evita eso. O si usted sabe, no, fulano de tal siempre va a estar, pues evite a esa persona en lo posible. Entonces evitemos esas situaciones estresantes. Otra muy clave, que también es universal, pero el cómo lo haga diferirá, es haga ejercicio. El realizar actividades físicas todos los días es la mejor y más fácil manera de lidiar con el estrés. Porque cuando usted hace ejercicio, su cerebro libera químicos que lo hacen sentir bien, le ayuda también a nivelar el cortisol, también le puede ayudar con esa energía reprimida o esa frustración sacarla. Por ejemplo, si depende si está muy frustrado, pues vaya y le golpea ese coso de boxeo y le puede ayudar, pero busca algo que disfrute, sea caminar, sea montar bicicleta, sea jugar
softball, tenis, nadar, bailar, y hágalo por lo menos 30 minutos la mayoría de los días y va a ver qué pasa. La otra es cambie su perspectiva. Intente desarrollar una actitud más positiva ante los desafíos. Usted puede hacerlo reemplazando esos pensamientos negativos con pensamientos más positivos. Por ejemplo, en vez de pensar, ay, ¿por qué siempre todo sale mal? ¿Por qué siempre tengo que estar en esas? Cambia esa idea por, bueno, tal vez yo puedo encontrar una manera de superar esto. O tal vez yo puedo usarlo para usar el tráfico para orar más o para hacer esto. Puede tal vez parecer difícil o tonto en un principio, pero tal vez eso le puede ayudar a dar un giro en su perspectiva. Nuevamente, llévelo a Dios en oración, pídele ayudarlo verlo de otra forma. Por ejemplo, si hay algo eh, que sí, Señor, ¿cómo puedo usar este tiempo o esta situación que me quieres enseñar? ¿Cómo lo puedo ver de otra forma? Otra es, haga algo que disfrute. Cuando ese estrés lo tenga decaído, bajo de ánimo, haga algo que disfrute para ayudar a ponerlo de pie de nuevo. Puede ser algo tan simple como leer un buen libro, escuchar música, ver su película favorita, salir a cenar con un amigo, con su esposo, con su esposa, o comenzar un nuevo pasatiempo o una clase. No importa lo que usted elija, intenta hacer al menos una cosa al día que sea solo para usted. Algo que sea que usted disfrute, que usted le ayude a relajarse y usted se conoce mejor, haga algo. También otra es aprenda nuevas maneras para relajarse. La práctica de técnicas de relajación es una gran manera de lidiar con el estrés del día a día y yo les mencionaba la vez pasada que no tiene, o sea, a veces nosotros pensamos en relajación y ya le metemos nueva era. Relajación en sí no tiene que tener nada que ver con nueva era, sino simplemente maneras de relajarse es simplemente cambiar de ambiente, pero también es simplemente quitar esa tensión de los músculos, algo muy natural, algo que no tiene nada espiritual metido. em, lo que es la respiración que Dios nos dio, oye, respira más lento, la meditación en la palabra de Dios, todo eso nos puede reducir el ritmo cardíaco, reducir la presión sanguínea, eh, todo eso usted mire cosas para relajarse. Tal vez relajarse es mirar a través de esa ventana que tiene Carlos detrás suyo y mirar el lindo paisaje verde y ya eso te relaja. ¿Sí? O usted tiene un parque cerca y usted simplemente sale, respira aire fresco y ve algo diferente y ya con eso se relaja. Busque maneras nuevas para relajarse. Algo muy, muy clave, que Dios nos creó seres sociales, conéctese con sus seres queridos. No permita que el estrés se imponga entre usted y, y su vida social. El pasar tiempo con familiares y amigos le puede ayudar a sentirse mejor, olvidarse del estrés o simplemente desahogarse. El confiar sus problemas a alguien también puede ayudarle a resolverlos, a verlos a veces, ver que no son tan, o sea, a veces compartirlos y después uno dice, oye, qué bobada lo que yo me estoy estresando por eso. Entonces eso también le puede ayudar. Lo siguiente que yo ya le he mencionado la vez pasada y si nos vemos de hoy en ocho, se lo voy a volver a decir de lo que vamos a decir, duerma lo suficiente, descansar suficientemente durante la noche le va a ayudar a pensar con más claridad, tener más energía, usted va a tener, le va a ser más fácil manejar cualquier problema que pueda surgir. Y yo lo digo, yo lo sé, o sea, cuando no he dormido bien, Dios mío, cualquier cosita una bobadita, yo sé que yo la voy a tomar demasiado extrema. Ese es el día donde no hay que buscar situaciones muy estresantes porque no, eso va a ser terrible. Entonces, tente dormir entre 7 y 9 horas durante todas las noches. Ese es el promedio que necesitamos. Sí, yo sé que hay personas que dicen que necesitan menos,
pero revise realmente si eso es verdad. La otra que también se la he mencionado y se la seguiré mencionando, mantenga una dieta saludable, porque comer alimentos saludables le ayuda a dar energía tanto a su cuerpo como a su mente. Evite esos refrigerios o esas cosas con altos contenidos de azúcar, porque eso solamente ayuda a alterar muchas cosas en su cuerpo que lo hacen más vulnerables al estrés. Coma mucha verdura, fruta, granos enteros, integrales, lácteos reducidos o libres de grasas, proteínas magras. Todo eso le va a ayudar a que su cuerpo esté mejor y maneje mejor el estrés. Y finalmente, una que creo que nos cuesta muchísimo, por lo menos a mí, y yo creo que a la mayoría de los pastores y servidores les cuesta: aprenda a decir no. Si usted, muchas veces tenemos estrés porque tenemos demasiadas tareas en casa, en el trabajo, en el ministerio, y tenemos que aprender a establecer límites. Debemos ser capaces de pedir ayuda a los demás cuando lo necesite. Usted puede decir que no. Dios se lo permite, y creo que es necesario saber decir no y poner límites para el bien de su propia vida, el bien de las personas que tiene alrededor, su familia y las personas que usted está sirviendo. Tenemos que saber decir no. Entonces, habiendo visto el estrés, entremos en lo que es el burnout, que también es algo tan recurrente, tristemente, en personas como los que están sirviendo a otras personas. ¿Qué es el burnout? El síndrome de burnout o de estar quemado hace referencia a una falta de fuerza o energía que hace que no tengamos ganas de ir a trabajar o de hacer alguna cosa. Eso puede ser por una mala organización del trabajo, por un clima laboral duro, por una falta de apoyo, una sensación de soledad y por asumir cargas que no son nuestras, entre otras. ¿Cuáles son algunas de las causas? Y yo les voy a dar unas generales que no solamente aplican a la parte tal vez ministerial, sino también en general. Por ejemplo, esa falta de seguridad laboral, trabajos y sus servicios directamente con personas. Por ejemplo, pastores, psicólogos, médicos, bomberos, todas esas personas que están trabajando directamente con personas, el servicio al cliente, es más fácil salir quemado porque pues también implica esa interacción. Horarios de trabajo excesivo, altos niveles de exigencia, un bajo nivel de tolerancia al estrés y a la frustración te hacen más vulnerables al burnout. Y pastores, asumir cargas que realmente son de Dios. A veces nosotros nos creemos los salvadores del mundo y estamos asumiendo cargas que realmente son de Dios y que Él nunca nos pidió que las tomáramos, y las estamos tomando y creyendo que nosotros las tenemos que tomar. Y tristemente en un pasado se creía también que el pastor no puede decir que no puede tomarse un día libre, y se asumen las cargas de todo el mundo, y no es así. También, y creo que todavía hay muchos que piensan eso, creer que el descanso no es algo divino y que debemos estar sirviendo todo el tiempo. Y que, ay, yo no puedo decirle que no porque es mi oveja y cómo yo la voy a dejar ahí, y a costa de uno está sirviendo todo el tiempo, y con todo el respeto, yo soy hija de pastor, yo lo he visto, pero ¿a qué oveja le importa lo que le pasa a usted? Si usted se está quemando, no le importa al final del día. Entonces usted tiene que también tener en cuenta de que Dios le mandó a sus ovejas y a usted, tome el día de descanso. Entonces tiene que hacer, no tenemos que estar sirviendo todo el tiempo. No somos los salvadores de los demás. También es el no poder desconectarnos del ministerio. ¿Cuántos de nosotros no nos cuesta el decir, hoy yo no estoy para el ministerio, hoy no voy a pensar en la próxima prédica, hoy no voy a pensar en estos, hoy solamente me voy a dedicar a mi familia? Y también no entender que hay una diferencia entre mi vida personal con Dios y el ministerio. Entonces creer que lo uno y lo otro van juntos.
Esas son solo algunas, pero usted ya pensará y mirará y usted tal vez vea ciertas cosas. ¿Cuáles son los principales síntomas? Agotamiento físico y mental generalizado, una despersonalización y cinismo, un descenso en la productividad y una desmotivación, también una falta de conexión con Dios, uno termina estancado, ya uno no quiere ni buscar a Dios, ya no quiere ir a la iglesia, no quiere hacer nada, el no ver sentido a la vida o al ministerio y el querer rendirse, entre otros. Entonces, usted todavía está acá porque todavía no está quemado totalmente, por lo menos. Entonces le quiero dar algunas ideas para prevenir que usted se queme. Y si está viendo, estoy en riesgo, que también lo haga. Por un lado, lo que ya le mencionaba, mantenga un estilo de vida saludable. La alimentación moderada, ser honesto, no alterarse fácilmente, relajarse, tener paciencia, hacer ejercicio físico, distraerse en algún momento del día para desconectar con esa vida laboral, no ser aprensivo, entre otras. La otra es la satisfacción en el lugar de trabajo. Si usted no está satisfecho en el trabajo o te sientes quemado por ello, pregúntate qué es lo que falla y cómo podrías afrontarlo. Cuestiónate qué está pasando. La otra es tener apoyo personal y social, tanto desde lo laboral a lo familiar es importante tener ese tipo de apoyo para todos los ámbitos, porque nos puede ayudar con enfrentar esa situación desagradable que se padece o incluso ver las cosas desde otra perspectiva. Otra es comunicaciones abiertas, muy clave. O sea, comunicación con honestidad y educación es muy importante para que expresemos lo que deseamos. Por ejemplo, decir, yo estoy sobrecargado, siendo obviamente asertivos, poder decir que no. Eso es esa manera de evitar esa despersonalización, porque estás diciendo, oye, alto, yo ya no puedo, mira, honestamente, yo sé que usted necesita que yo lo atienda, pero la verdad, yo lo voy a poder atender mejor si yo lo atiendo no hoy, sino el miércoles, que yo haya descansado y yo esté bien. Yo con mucho gusto lo atiendo ese día, pero yo hoy no estoy para atenderlo. Eso siendo muy asertivo, siendo una comunicación abierta, te va a ayudar a ti y le va a ayudar a la otra persona. También una mejora de la organización personal, porque muchas veces eso es un factor. Entonces, la organización siempre es un paso muy importante para llevar a cabo nuestros objetivos en la vida y utilizar las técnicas de afrontamiento más propicias para cada caso. De ahí también el desarrollo de habilidades profesionales, o sea, no se quede estancado o bloqueado, sino siga desarrollando habilidades para que se sienta más realizado en lo ministerial, no sé, pero tal vez hasta coger algo que no tenga que ver con eso, pero que usted se siga desarrollando. Así usted se siente realizado personalmente y va a habilitarse en eso. Otra, cuide su relación con Dios. Simplemente tenga tiempos con Él para estar con Él, que no tenga nada que ver con el ministerio. Simplemente para que usted reciba, para que usted recargue, para que usted escuche de Él y para que para usted, nada más. Eso es una de las cosas más claves. Y nuevamente incluya momentos de ocio y relajación y se desconecte. Como pastores, ministros, es clave que podamos desconectarnos también de lo ministerial, tener tiempos con la familia, de diversión. Esos momentos deben ser sagrados, donde nadie se puede meter. Si se mete es para ser parte de la diversión y para hacer, o sea, si usted va a hacer un paseo, puede incluirlos, pero en ese paseo usted no va a hablar de la prédica del domingo y no le va a estar dando consejería a esa persona, ¿sí? En lo posible. Si no, van a ser tiempos simplemente para desconectar. Y finalmente, una que personalmente me cuesta y creo que a todos nos cuesta, mantenga el sábado o el día del descanso. Dios nos creó de tal manera que necesitamos ese sábado para recargar.
nuestras energías físicas, emocionales y espirituales. Y debemos hacer un esfuerzo consciente de incluir eso en nuestras vidas diarias, tener un mini sábado cada día y considerarlo algo sagrado, inmovible, y tener ese día. Yo sé, domingo no es el día para los ministros para hacerlo. Muchas veces ha sido lunes, pero muchos son bivocacionales. Entonces mire cómo usted puede tener un sábado, un día de descanso. Si es el sábado, por ejemplo, mi pastor, ahora, él trabaja entre semana con la alcaldía y es pastor. Sábado es el día donde él se toma menos de que ya por algo externo, pero el sábado es el día que él se toma para estar con su familia, para desconectarse del trabajo y de la iglesia. Usted mire cómo va a ser, o si es mediodía, o cómo, pero tenga ese tiempo. Y quiero terminar con algo muy clave que es, ¿qué dice la Biblia respecto al estrés? Primera de Pedro 5:7 nos habla, nos anima a echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Él dice, entren en eso, entréguenme eso. Mateo 6:25 al 34 que conocemos también. Jesús está hablando de las preocupaciones de la vida y que esas muchas veces son esas causas de nuestro estrés y de nuestro burnout. ¿Y a qué nos insta? Entrégamelos a Él porque hay cosas que no están bajo nuestro control. Ahí dice, ¿usted puede añadirle un codo a su estatura? No. ¿Usted puede hacer algo para que salga el sol mañana? No. Hay cosas que no podemos controlar o cambiar y es ahí donde debemos entregárselos a Dios y permitir que Él obre. Y Él dice, entréganme eso, cada día tiene su propio afán, yo tengo cuidado de ustedes, entre. Y también no olvidemos Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Dios dice, aquí estoy, yo quiero ayudarte, yo quiero que tú me des tus cargas. Por eso es tan importante ese tiempo personal con Dios, para recibir ese descanso que Él nos provee y no terminar con burnout o estresados. Y finalmente Filipenses 4:6 al 7 dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ahí nos está diciendo todas nuestras preocupaciones, llévalas a Dios en oración y así vas a experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, como podemos ver, el estrés y el burnout son asuntos muy reales en nuestra vida y en esta vida tan acelerada no va a cambiar. Pero también notamos que Dios es consciente de ello y por eso nos da diferentes pasajes donde nos invita a entregar esas cargas excesivas, a entregar nuestras preocupaciones y demás en sus manos. Y Él no está pidiéndonos asumir cargas que no son nuestras o a servirle a costa de nuestra propia salud mental y física. Al contrario, si nosotros no cuidamos de nosotros, estamos pecando al no hacer buen uso del templo del Espíritu Santo, limitando nuestra capacidad para que Él nos pueda usar, también dependiendo más de nosotros que de Él. Y ahí es donde puede aplicar Mateo 16:24 al 26, donde dice Jesús a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Y este es el versículo clave, el 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dios está diciendo, oye, cuídate a ti, porque puedes salvar al mundo entero y perderte a ti mismo. Donde tú terminas salvando a todos y te pierdes a ti mismo. Pilas con eso. Entonces, habiendo dadoles todo este, ojalá buenas herramientas prácticas, mostrado cómo Dios habla de eso,